Tenemos entre 20 minutos de entrevista y les voy a ir dando el turno a cada uno. Con nosotros está los hosts del programa, Sergio Arola, Tomás Olivera, Juan Manuel Peña y Juan Manuel Pena y Bernardo Borgiat, y estarán gustosos de poder responder todas las preguntas que ustedes tienen. Nuestra primera pregunta la abre Flora Rulú del Mercurio de Valparaíso. Hola. Hola, ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, primero que todo, felicitaciones por este programa y que me cuenten un poquito cómo se diferencia este programa con otros que hemos visto de televisión, de cocina, de competencia, como el mismo, el discípulo del chef. Un poquito que vayan andando precisamente en cómo se diferencia este programa. Gracias. Bueno, yo lo digo por lo del discípulo que dices, no tiene nada que ver. La verdad es que no tiene absolutamente nada que ver, ni en la forma ni en el fondo. Primero de todo, porque yo creo que a diferencia del discípulo del chef o de otros formatos que están más centrados en la cocina, parrilleros, los fuegos se encienden, se centra fundamentalmente en la parrilla, ¿no? Y yo creo que si hay algo coloquial, si hay algo, digamos, amistoso en este mundo de comer, es la parrilla. Entonces, incluso en la propia actitud es muy distinto. Es verdad que nosotros como jueces, sobre todo en la primera prueba, tratamos de sacar a los participantes de su zona de confort, tanto muchas veces en los cortes que proponemos, como en el fuego, en la duración, en las guarniciones, un poco en valorar todo esto, pero al final, en el fondo es una competencia de lo más saludable, ¿no? Yo creo que eso sería fundamentalmente la diferencia más importante. También, opino igual. Sí, mira, Gracias. al respecto a la pregunta, comparto lo que dice Sergio. Yo creo que el espíritu del programa, si bien hay una competencia que está ligada a la cocina, por algo es muy válida la pregunta, el ambiente, el espíritu es totalmente diferente. La parrilla te genera otros códigos, te genera otras preocupaciones, desde aprender cómo y en qué momento prender el fuego, calcular bien en qué momento poner la carne, etcétera. Tiene un ritual diferente y yo creo que eso también lo hace muy entretenido y mucho más cercano, incluso yo creo que la cocina tradicional, porque en todas las familias siempre hay un parrillero y ese yo creo que va a estar pendiente de lo que es este programa y de cómo nos desenvolvemos nosotros y los participantes. Y que muchas veces estamos en inferioridad de condiciones, cuidado, porque hay gente que se dedica única y exclusivamente a parrillar. Y hay otra diferencia importante, que también en cada capítulo son duelos, y estos duelos se terminan ahí. No es que van como en otros programas que empiezan 20 y terminan 2. Acá siempre son competencias de 2 y termina ahí, y hay por ahí un programa que puede ser súper profesional de los dos parrilleros, en otros no tanto, varía mucho también. Entonces esto también es otro de los atractivos que tiene Parrilleros, los fuegos encienden. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. La siguiente pregunta, Rocío Novoa de ADN. Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Hola. Quería saber, a propósito de que tienen que interactuar mucho con gente en este contexto sanitario bien rudo para todos y bien rudo para también la industria de la cocina en el fondo y de los servicios. Quiero saber un poco, sin hacer mucho spoiler, con qué se encontraron, con quiénes se encontraron y cuáles son un poco las anécdotas que ustedes le dirían a la gente, así como véanlo porque pasó esta cuestión increíble. Gracias. Primero de todo, evidentemente hay unos protocolos muy estrictos, tanto a nivel de PCRs, pruebas, como a nivel luego de un posterior seguimiento de cada uno de los que participamos, tanto concursantes como equipo técnico como nosotros mismos. Hay muy serio, o sea, no es una broma, es algo muy serio. Pero aparte de eso, yo creo que jugamos con una ventaja. Grabamos al aire libre, con lo cual el distanciamiento es absoluto. El distanciamiento es absoluto y al aire libre, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, lógicamente, pues igual hay momentos de fusividad que hemos tenido que contenerlos, pero al mismo tiempo creo que lo hemos hecho de una manera solvente, ¿no? Más allá que igual siempre se usa mascarilla, alcohol gel todo el tiempo,
o sea, se hace un plato para cada jurado, siempre todo bien controlado y con gente supervisando eso también. ¿Y a nivel de las historias? El nivel de las historias. Sí, como la gente con la que se encontraron y cómo invitarían a la gente a partir de esas historias que conocieron en las grabaciones. Y es diversas, ¿sí? Son diversas. Lo interesante que van a encontrar va a ser mucha mujer parrillera. Y eso es interesantísimo. Y mucha Competitiva. Claro, a eso iba. Muy competitiva. Muy competitiva. Sí. De temer. Hubo un casting que fue diverso, por supuesto, y se hizo en las zonas de donde estuvimos. Y nos hemos encontrado con cada personaje dentro de lo lindo que es la palabra personaje, que fue interesante. Me gustaría aportar algo al respecto. Yo creo que el nivel de los participantes, no tanto gastronómicos, sino como personajes o como profesionales o amateurs de la parrilla, es súper entretenido porque sirve para conocer un mundo que está un poco tapado. Quizás las redes sociales han hecho descubrir uno u otro, y eso hace que en este programa se vean estos personajes que solamente existían en las redes, con sus @x, @y, no te voy a decir cuáles, van a aparecer acá, muy diversos, y que va de la mano también con un Chile diverso tanto en geografía como en cultura. Eso es súper entretenido. Pero para mí lo más importante es poner en pantalla a estos parrilleros que vienen haciendo un trabajo impresionante hace muchos años. Y otra de las cosas lindas también del programa, que también mostramos paisajes muy lindos de los lugares donde estuvimos, entonces fuera... Los dos, es lo más lindo que hay. No, creo que no se refiere a paisajes. A los pelados los pusieron en el extremo. Saliendo de la cocina, se muestra el Chile lindo que conocemos. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Rocío. La siguiente pregunta, Javiera Palta, de Hoy por Hoy. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Mi pregunta es, ¿cuál es el desafío más grande al que se enfrentó cada uno en estas grabaciones? Pues mira, yo, por ejemplo, sin decirte cuál, pero yo el corte de carne, uno de los cortes de carne a los que me enfrenté cuando me tocó, o sea, creo que había hecho una vez en mi vida, había comido algunas cuantas, pero lo había hecho una vez en mi vida, entonces de golpe es que me quedé así como diciendo, espérate, esto cómo se hacía, ¿no? Google. Rollo, a ver, espérate, ¿esto cómo va? Es decir, que no son de esas cosas que de golpe pues, haces a menudo, ¿no? Y realmente es algo que fue, por lo menos en mi caso, un poquito estresante. Sí, el clima también. El clima, a mí me jugó contra el frío, el viento. Bueno, frío, eso, claro. Eso ya no lo contaba. Porque es importante, como decía Sergio anterior, lo hicimos todo en el exterior y lo hicimos en diferentes lugares. Y creo que lugares donde no se te va a ocurrir jamás hacer una parrilla. Te lo aseguro. Entonces, te lo puedo asegurar. Eso es súper interesante. Eso está firmado, ¿no? Eso está firmado, sí. Y esos fueron los desafíos. Y obviamente, el desafío primario es con el que te enfrentás. ¿Sí? Porque, pues sí, bueno, primero lo elegís vos con quién gana el primer duelo, pero después tenés que competir contra él. Y jamás hay que mirar así como, mira, yo no, hay que estar ahí. Que además cada uno venimos, por lo menos yo vengo de una cultura de la parrilla, una cultura del asado completamente distinta. Entonces, a la hora de juzgar, aunque conozco la cultura, digamos, de la parrilla chilena, pero no es la mía, no es la con la que me he criado. Entonces, claro, tenía un poco que ponerme en el rol de evaluar en función de un tipo de parrilla que, bueno, que a veces me resultaba un tanto, con algunos de los productos me resultaba un tanto complejo. ¿Cuál fue tu...? Yo creo también el principal desafío es el competidor que tenemos enfrente, y la parrilla de por sí ya tiene desde el fuego, si lo haces con carbón, si lo haces con leña, son todas cosas que nosotros tampoco vamos sabiendo hasta el minuto en que tenemos que parrillar. El viento, en algunos de los capítulos hasta llovió,
Son todas cosas que hay que ir lidiando, pero los competidores... Y con eso no puedes contar, o sea, eso es porque estás grabando y empieza a hacer viento y hace viento, o sea, no es aquello de decir, espera, paramos, que hace viento, ¿sabes? Es que claro, es un programa al aire libre, de corrido, cuando empieza la cocina, empieza y termina, la competencia, no, eso ya no lo pueden manejar. Y eso también es súper entretenido, creo, porque eso equipara la cancha entre como los profesionales, nosotros, y algunos, porque algunos eran bastante más profesionales que nosotros, al tema de parrilla, y algunos más amateurs, que hacía igualdad de condiciones, se hacía viento con todo, se hacía frío con todo, no, aquí no había cómo. Y luego, antes han dicho algo mis compañeros que yo creo que es importante, ¿no? En una entrevista anterior, yo le he oído y es verdad, es decir, y es que tú, el jurado, realmente nunca sabes cuál va a ser, con lo cual tú puedes ser muy técnico y puedes creer que eres, como decís aquí, el hoyo del queque, pero luego resulta que el jurado es un jurado que le gusta lo tradicional, o le gusta la carne más pasada, o le gusta la carne menos pasada, con lo cual tú has calculado el plato en función de tu gusto, ya sea de restaurante, ya sea de tu local, ya sea lo que sea, pero luego te encuentras con la realidad de que igual al señor que lo está probando lo que le gusta es lo tradicional, lo sencillo, y simplemente te lo penaliza. Muchas gracias. Por favor. Gracias a ti, Javiera. El jurado, o sea, los jurados locales era lo más complicado. O sea, porque el jurado local... El que perdí. Bueno, el que perdía aparte, pero aparte del que perdía, sobre todo el jurado local. Porque claro, el jurado local es un mecánico, entonces claro, es un mecánico que come el asado, entonces tú llegas ahí, le haces dos pitucadas. El punto de Juanma, el que tú hiciste perder. Ah, bueno, No, claro. Sí, porque hay una parte, en el programa hay un duelo, el primer duelo son dos competidores, y de esos dos competidores nosotros somos los jurados, cada uno en cada capítulo. Uno solo. Uno solo. En cada capítulo participa uno solo de nosotros. Claro, y elegimos a un ganador dentro de nuestra objetividad. El problema es el que pierde, porque el que pierde pasa a ser jurado de nuestra competencia. Sí, sí, bueno, pero es un, ya vamos con desventaja. Ahí ya vamos con desventaja. ya te la pueden tener guardada. Muchas gracias, Javiera. La siguiente pregunta es para Sebastián Medina de Red Gol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bueno, yo quería preguntarle algo muy simple, pero que puede ser muy complejo. ¿Cuál es la magia que tiene la parrilla que ustedes pueden dedicarle un programa completo de 12 episodios, marcas le pueden dedicar comerciales, etcétera? ¿Qué es el embrujo? ¿Qué es la magia que tiene la parrilla? La parrilla es un espacio en donde, independientemente de dónde vivas o dónde estés, une la gente. La gente se reúne a través de una parrilla y alrededor de una parrilla. Principalmente la unión se da a partir del fuego, después de ir tirando los pequeños cortes de carne o grandes cortes de carne, pero siempre que vos haces una parrilla, ¿a vos te gusta parrillar? Sí, pues, ¿a quién no le gusta parrillar? Es la excusa perfecta. ¿A quién no le gusta parrillar? Bueno, ahí está. Es la excusa perfecta para juntarse con amigos o con gente que uno quiere. Y eso es parrillero en los fuegos encienden. Es un momento en donde nos juntamos con gente que queremos. Y también siempre es una celebración. El asado, normalmente nos juntamos por reunirnos los amigos, por celebrar un campeonato de fútbol, hablando de fútbol, alguna competencia, siempre o lo que sea, siempre se está celebrando y se está celebrando en sí la vida en el asado. Aparte hay un componente absolutamente atávico, es decir, desde que el primer mamut se churrascó al lado de un árbol por un rayo y los pobres habitantes de la zona medio carroñaron la carne del mamut y se dieron cuenta que estaba más rica que comérsela cruda. La parrilla siempre ha estado ahí. De hecho, yo me atrevería a decir que en Chile hay una excepción, y me imagino que estarán de acuerdo conmigo los compañeros, aunque tiene que ver con la parrilla, que es el curanto. Pero dejando de lado el curanto, la parrilla es, sin duda alguna, la manera de comer, digamos, por naturaleza, la manera de comer más atávica. Entonces, alrededor de una parrilla siempre es positivo.
Y hay un punto importante que creo que lo vamos a ver en Parrilleros Los Fuegos se Encienden, es que la parrilla no va a ser solo el lugar en donde se va a colocar carne. Hay que sacar un poco ese contexto. En esa parrilla vamos a cocinar guarniciones, en esa parrilla vamos a cocinar salsas, vamos a cocinar de todo. Y entonces la parrilla es mucho más que un espacio para cocinar carne. Pero también la gracia de Parrilleros, Los Fuegos Los Fuegos se Encienden, Encienden, claro que sí. es dónde están ubicadas las parrillas, o dónde van a estar. Las locaciones igual yo creo que vamos a sorprender por eso también. Vamos a ir desde un helipuerto, pasando por la playa, Una desarmaduría, La montaña. va a haber harto entretenido, y a la vez colgándome de esto y respondiendo un poco también tu pregunta, yo creo que todo lo que han dicho los chiquillos tiene que ver con ese ritual que es seductor de la parrilla. Y este es un programa que se llama Parrilleros, Los Fuegos se Encienden, ¿no? Ya eso te despierta, te hace salivar, te hace interés y querer saber cómo está enfrentado esto que a todos nos gusta tanto. Yo creo que eso es lo fundamental. Gracias. Muchas gracias, Seba. Flor, tu siguiente pregunta. Sergi decía en su momento que era diferente la forma en que parrillar en España. Y me imagino que la forma de parrillar en Argentina y en Chile son diferentes. ¿Cómo se aprecian esas diferencias culturales? ¿Cómo pudieron verlas? ¿En qué se notan a lo mejor esas diferencias culturales? Wow. Mira, en Argentina, bueno, a mí me pasó que en el programa yo soy más de parrillar lento, ¿sí? A un tiempo casi eterno, por decirlo de una manera. Y bueno, acá había un tiempo determinado, ¿sí? Había un tiempo que había que respetar, tanto para uno como para tu contrincante, y eso hizo que también adaptaras, y obligatoriamente había que adaptar formas y maneras. Yo creo que hoy por hoy, tanto la forma argentina que uno tenía como en su momento, en Chile, como te decía antes, se ha dado mucho, todo el mundo parrillea hoy. Hay un mundo de parrilleros que, como bien decía Tomás, los encontramos en las redes y nosotros acá los vamos a poder mostrar. Parrilleros Los Fuegos se Encienden tienen eso, ¿no? Muestra a esa gente que estaba oculta. Y la forma de parrillar hoy es muy similar. En algunos casos te diría que a mí me han sorprendido muchísimo. Y me han dado que llorar. Yo te diría que, por ejemplo, en mi caso, nosotros en España tenemos quizá mucha más costumbre, o sí, yo diría más costumbre, por ejemplo, de parrillar pescado que de parrillar carne. Muchísimo más. Es decir, nosotros, por ejemplo, a mí al hablarme de una parrilla me viene enseguida, salvo el chuletón, que quizás es la gran excepción, pero por ejemplo el chuletón aquí no se consume, tal como lo consumimos nosotros en España. Luego, por ejemplo, nosotros en España, sobre todo en esta última década, nos hemos acostumbrado mucho al dry age, ¿no? A lo que es la carne muy madurada, aquí no. Y luego, pero sobre todo la gran diferencia es el pescado. A mí me hablas de parrillar y lo que, o sea, me gusta muchísimo, pero por encima de todo, tú a mí me hablas de un lenguado, de un bogavante, de un turbó, de un rodaballo a la parrilla, y yo automáticamente me vuelvo loco. Sin embargo, aquí, por ejemplo, hay cortes que aquí son súper agradecidos, que realmente me gusta mucho, me acostumbro a comerlos aquí, pero yo, por ejemplo, antes de llegar a Chile, casi nunca había comido, ¿cómo se llama?, la entraña. O sea, era algo que no acostumbramos a consumir, o sea, la tenemos mucho más identificada con parrilla argentina, con parrilla española, chilena, que con parrilla española. Yo creo que, viendo un poco eso, yo creo que hay una evolución en Chile, como dijo parece hace un rato, que ha crecido mucho. Antes, yo soy hijo de carnicero, mi papá hacía mucho asado, pero siempre era como con un chimichurri, remojaba el perejil, echar la carne, o nos faltaba el tío que decía, no, échale cerveza. Ha habido un crecimiento en respetar mucho el tema de la carne, en agarrar costumbres, por ejemplo, argentinas, que solamente con sal, etcétera, o adobar carnes más magras. O sea, ha habido toda una evolución, pero lo que más yo creo que las diferencias que hay, como dice Juanma, quizás los tiempos están más acostumbrados a otros rituales en Argentina, el punto, estamos de acuerdo que en Argentina están acostumbrados a comer en otro punto la carne, acá en Chile, toda esta camada de parrilleros que estamos hablando, tienen una obsesión por el punto exacto, de verdad, casi científica, y es súper heavy,
porque es pelear, tratar de pelear con ellos en esa igualdad de condiciones que hablábamos delante del fuego, del aire libre, y no es tan fácil, y eso hace que sea súper entretenido, pero claramente hay diferencias culturales que se van a ver reflejadas. Bueno, sí, perdón, pero eso es verdad, nos ha tocado gente que viene con instrumentos casi de precisión para llegar al punto. Y nosotros estamos con el dedo. El termómetro. Estamos en la vieja forma, ¿no? Y después también, en las distintas latitudes, también nos parrillean los mismos la gente del sur que la del norte, las de la costa, las de la montaña. Y eso también nosotros hemos tenido que ir al lugar de ellos a parrillar en su ámbito. Entonces también eso ha sido... Pero yo recuerdo cuando llegué a Chile, lo que me sorprendió y me sigue sorprendiendo, me fascina y me encanta, es, joder, Chile celebra sus fiestas patrias con un asado. O sea, es que... O sea, no que un asado, no, una semana. Una semana de asado, exacto, no es un asado. Eso es el único realidad en el mundo. Ya, claro, es que yo, o sea, a mí me dicen en España, de vez en cuando, aquí es la fiesta nacional. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser importante? La fiesta nacional es un asado. Es que a partir de ahí, cuéntame lo que quieras. Eso es verdad. Muchas gracias. Gracias, Flor. Rocío, tu siguiente pregunta. Hola otra vez. Uno generalmente mira shows de cocina con grandes fuegos y cocinas increíbles que uno soñaría tener, y uno al final está en su casa con su parrilla eléctrica tratando de hacer lo posible. Y en esa línea, primero, quiero saber si el programa un poco entrega cierto insumo al televidente en cuanto a consejos para poder manejar las carnes, los cortes, las formas de cocina, o se ve directamente a lo que tiene que ver con los concursantes. Y lo segundo, es un poco eso, la conexión que uno puede tener o los tips que uno puede conseguir a partir de lo que va a ver en ustedes, y uno, si es que no se va a sentir tan intimidado respecto a estos lugares increíbles y lo que uno tiene en la casa solamente. Pues no, además te diré más, es decir, yo creo que empezando por el sistema de realización del equipo que tenemos detrás, continuamente hay consejos, continuamente hay tips. Incluso hay consejos tanto vinculados a la carne, al corte que estamos o que utilizan los participantes en cada momento, como a las propias guarniciones que hacemos. Cuando nosotros cocinamos, creo que continuamente estamos explicando todo lo que hacemos de una manera súper didáctica, porque precisamente de lo que se trata es de poner en valor las recetas. Es decir, que no se trata de, como decíamos antes, no se trata de echar una carne encima de la parrilla, sino de todo el mundo que hay alrededor. Una cosa que sí es importante, que vos lo mencionaste, no vas a encontrar una parrilla apoteósica. Vas a encontrar una parrilla. Vas a encontrar unos sartenes y ollas que tenés vos en tu casa. Sí. Es más, probablemente vos tengas mejores ollas, cuchillos. Pero no lo digo que no. Es muy fácil, Lucía, es que no hay ni un enchufe. No hay nada. Es que no hay nada eléctrico. No hay nada eléctrico. Es una parrilla normal, simple. Sí. Para que te hagas una idea, te diré que en casa, por ejemplo, yo cuando alguna vez he hecho parrilla utilizo un secador de pelo. Aquí no tienes un secador de pelo, tienes una cosa manual que tienes que darle ahí, que a mí se me rompió 2 veces. Sí. No, y también tenés una cosa que es importante, a los chicos nosotros, cada uno de ellos puede traer 3 elementos que los quieren mucho para poder sentirse más cómodos. Y bueno, ahí también estás jugando con eso, ¿no? Pero créeme que ninguno trajo una Thermomix. No, nadie. No se puede enchufar, así que... No, y si trajeron es todo manual, entonces vas a encontrar sartenes como las que vos tenés, cuchillos como los que vos tenés, tablas como las que vos tenés. A mí sí que me ha llamado, y además ahí reivindico que la gente en sus casas, sobre todo cuando me invitan a preparar un asado, a cocinar, que tengan cuchillos de calidad. Porque una de las cosas maravillosas es que todos los parrilleros, por lo menos los que me ha tocado a mí, se vienen con su como de Kill Bill, ¿sabes? Que lo sacan ahí como de Hattori Hanzo, ¿sabes? Es como, ¿sabes? Aquí como casi de una manera religiosa, ¿sabes? Todos tienen una historia detrás del cuchillo, la verdad es que es muy divertido. Es que es como una ley del parrillero, su cuchillo es su mejor amigo. Tiene como 200 cuchillos, es un obsesivo por los cuchillos, por eso lo dice Hernán. Tengo ahí una pequeña colección. Pero, Rocío, respecto a lo que tú preguntabas, claro,
Yo creo que esto tiene una cantidad de tips y cosas referente al corte de carne, como dijo Sergio, a la preparación en general, y yo creo que también hace súper atractivo ver el programa, porque no es solamente ver a dos personas parrillando y a lo mejor viéndose o llorando, lo mismo. No, aquí hay una parte más entretenida que en el fondo es como tú decías. Yo lo estoy viendo, ¿puedo hablar? Muy didáctico. Seguro que van a aprender algo. Claro, muy didáctico. Y también entender que nosotros no tenemos la verdad. O sea, no. Es nuestra visión, es nuestra óptica, como después es la óptica del jurado, pero vos en tu casa vas a tomar de todo esto y vas a decir, bueno, me animo a hacerlo de otra manera. Y eso es lo interesante de Parrilleros, los fuegos en cielo. De hecho, te diría, para ser realmente autocríticos, los únicos, digamos, pero yo me incluyo, que podemos tener celos o envidia sobre el programa es los que vivimos en Santiago y no podemos utilizar ni carbón ni leña y tenemos que hacer parrilla de gas, estamos en inferioridad de condiciones, pero el resto, de hecho yo por ejemplo he aprendido a encender un fuego de una manera que no lo había hecho nunca, que lo ves y te quedas así mirando y dices, puta, este tío. Y me acuerdo que cuando me tocó a mí, además lo dije, mira, nunca se me hubiera ocurrido encender la parrilla de esta manera y lo voy a hacer tal como lo había hecho la gente a la que había juzgado un poquito antes. Menos mal. Entonces, el fuego de puta madre. Y justamente como que uno sufre cuando enchufa la parrilla y da lo que tiene que hacer, así que muchas gracias. Pues aquí tenéis todos los tips para enchufar la parrilla y que funcione de maravilla. Fabuloso. Muchas gracias, Rocío. La siguiente pregunta, Javiera Palta, de Hoy por Hoy. Viendo todo este boom que hay de programas de cocina, ¿por qué creen que son tan populares? ¿Porque comes todos los días? Y además la pandemia también yo creo que al estar restringidos los restaurantes, hoy en día uno, y sobre todo el quincho es la salida que tiene uno de la casa, de repente la salida es hasta la parrillita, al balcón, a donde sea, esa es la salida de uno, y yo creo que eso ha hecho que también de toda la gente mucho más interesada en cocinar y en parrillar. Pero a mí hace años, de verdad, y un poco explicándote lo que te he dicho hace un momento, hace años me preguntaron, recuerdo cuando empezó el boom de la cocina de autor, me preguntaban por qué se hablaba tanto de cocina, por qué tantos programas, por qué Masterchef, por qué Top Chef, el discípulo del chef, Parrillero, y realmente es eso, es decir, yo le puse un ejemplo, y le dije, todo el mundo sabe quién es Coco Chanel, ¿no? La mayoría de la gente, mayoritariamente saben quién es Chanel, le suena Chanel, y Chanel lo único que hizo, que no es poco, fue que las mujeres aprendieran a vestir de otra manera. En el fondo, los cocineros, en los programas de cocina, lo que hacemos es prescribir algo que tú haces todos los días. Y un pequeño tip puede cambiar una manera de comer, ¿no? Y eso te cambia absolutamente parte, digamos, gratificante de tu vida, como es el sentarte en una mesa. Entonces, yo creo que hay que poner en valor eso. Es decir, más allá del espectáculo, que evidentemente es importante, pero sobre todo es la cantidad ingente de información. Cuando mi abuela cocinaba judías, porotos verdes, me acuerdo que lo que te comías era una cosa marrón, ¿sabes? Porque los dejaba durante no sé cuántas horas, hasta que de golpe en los programas de cocina empezaron a decir las verduras al dente porque preservan no sé qué. Y te lo hace como un mantra y llega un momento que tú empiezas a comer los porotos menos cocidos. O sea, es un ejemplo, pero como ese ejemplo habrían 1000. Y en este programa en concreto puedes encontrar no 1000. En Parrilleros los fuegos se encienden, puedes encontrar 100 tips que igual ni habías caído, que no lo habías cachado, y de golpe dices, y eso te va a cambiar la vida, o sea, te va a cambiar una actividad importante como es el reunirte con tu gente para comer. Entonces, bueno, me parece que es bastante más importante que un programa de debate político que no vas a entender una mierda, o un programa del corazón que te importa 3 pepinos a quién se cepilla una o el otro. Bueno, tampoco me gusta, pero bueno. Retomando un poco lo que dice Sergio, Dios mío. Pero es así. Sí. Mira, yo siempre pongo el ejemplo que en pandemia, ahora que nos tocó vivir esto, mucha gente que cocinaba habitualmente se quedaba sin ideas. Imagínate una persona que no está habituada a cocinar, ¿cómo lo podía haber subsanado? Yo creo que esa es una cosa adicional que entrega un programa como Parrilleros, más encima en un tema que es tan popular como venimos hablando, que es tan
que todos queremos saber el secreto para que quede mejor, no sé, la punta picana, la punta de ganso, o sea, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué la hace así? ¿Por qué los brasileños la hacen de una manera? ¿Por qué los argentinos la hacen de una manera? Yo creo que todas esas cositas aportan a esta necesidad de tener estos tips en estos tiempos que nos fueran vivos. Ya que lo de quedar para comer, yo creo que lo que más ganas tenemos todos de hacer cuando pase esta cuarentena es quedar con amigos para comer, para parrillar, para lo que sea. Pero salvo ir al mall, yo creo que salvo ir al mall, lo que más nos apetece es quedar con amigos para esto, para reunirnos alrededor de una parrilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Perdón, Javiera. La última pregunta de este Yanket, Sebastián Medina, de Red Gold. Chicos, quería preguntarle por algo que me llamó la atención que dijo recién Juan Manuel. Nosotros no tenemos la verdad y resulta que uno los ve a ustedes y es como que acudiría a su opinión de expertos. Entonces, mi pregunta era, ¿qué les hizo explotar la cabeza al hacer este programa? ¿Qué descubrieron más allá de su conocimiento técnico, de su formación como chefs, en el fondo? Ya tengo que responder yo. No, voy a partir yo. Sí, voy a partir. La pregunta es tan simple como preguntarle a cada uno de nosotros por separado si le ponen la sal antes, durante, después. Todos tienen alguna forma diferente, por eso yo creo que se refiere a que no hay una verdad absoluta. El parrillero, los fuegos se encienden, véalo por Chilevisión Space. Nada, yo creo que hay las cosas, por lo menos a mí, a modo personal, de las cosas que más me sorprendió fue el nivel de los competidores, de los participantes que me tocó ver. Insisto, yo creo que son gente que estaba ahí muy guardada, muy escondida o relegada a solamente la red social, y que aquí va a sorprender. Yo creo que eso es lo más importante. En cuanto a técnica, sabor, ojo, y a las propuestas que tiene cada uno. Y eso lo hace tan diverso como lo que te dije recién, de que si la salva antes, durante, después, si marina o no marina la carne, o marinamos o no marinamos la carne, etc. Esa es mi respuesta para tu pregunta. Sí, yo me quedo porque, claro, cuando comenzás a ver a estos participantes que son muy conocedores de lo que están haciendo, nosotros obviamente dentro de la cocina cada uno, inclusive cada uno, tiene roles distintos y tiene, no sé, diferentes tipos de cocinas. Los cuatro cocinamos completamente distintos. Sabemos si vos me preguntabas, bueno, cómo es el punto de tal o cual carne, cómo sacarla, cómo hacerla, pero te llama mucho la atención, y que eso no solamente pasa con los participantes, sino pasa con muchísima gente, que a partir justo también de la pandemia comienza a tomar como la cocina como una catarsis dentro de su vida, que empiezan a hacer platos y preparaciones que a veces a uno en su día a día no se les ocurriría, inclusive a nosotros, porque estamos metidos en nuestro día a día de nuestra propia cocina. Entonces, a ese nivel es donde uno dice, bueno, no tenés toda la verdad. Nosotros tenemos el libro, ¿sí?, que nos hemos mamado y hemos leído de la gastronomía, pero hay un submundo que hoy se da, que la gente comienza a probar, y eso es la cocina, ¿no? Es la prueba y el error. Y a veces nosotros decimos, bueno, si bien somos creativos, unos más que otros, Sergi particularmente, ¿sí? No, tampoco te pasa. No, bueno, pero también existe esa diferencia. A eso me refería, inclusive también lo que dice Tomás. A mí me gusta ponerle la sal antes, y por ahí a él no. Bueno, son diferentes técnicas y cada una es respetada como tal. Y en la vida en general no hay una verdad absoluta. En la cocina, que igual hay escuelas, hay ciertas tendencias. En la parrilla normalmente es muy autodidacta, entonces también ahí juega cualquier cosa, y me ha tocado competir con competidores que sabían mucho, otros que en el papel no sabían tanto y nos sorprendieron, y así como nos puede gustar a nosotros, también el jurado que evaluaba después la competencia con nosotros también era totalmente diferente. Entonces, la verdad es de cada uno. Y luego es divertido muchas veces
porque nosotros hemos intentado sacar de la zona de confort a los participantes, sobre todo el primer duelo, intentábamos siempre sacarles de su zona de confort con carnes, cortes atípicos, productos poco utilizados o digamos no tan comunes, y era divertido cómo te das cuenta que ellos mismos, digamos, improvisaban, pero improvisaban bien, es decir, improvisaban con un fondo, ¿no? Y realmente es curioso porque tú es una cosa que puedes ver en un profesional, porque evidentemente se presupone, pero sacar de la zona de confort a un parrillero y ver momentos realmente muy emocionantes, ver cómo algún concursante saca, digamos, recuerdos de una abuela, ¿sabes? Y se emociona, ¿sabes? Con eso, y lo lleva ahí y realmente hace como, se sobrepone al susto inicial, porque de golpe se acuerda que aunque ella no lo ha hecho nunca, o aunque él no lo ha hecho nunca, de golpe se acuerda que su abuelo hacía no sé qué, o que su tío no sé qué, tal, entonces lo pone en práctica, le sale bien y le funciona, y realmente es muy emocionante, muy, muy emocionante. Y ahí hay una parte que nosotros creo que tenemos un bagaje en cocina de más de 20 años, cada uno, ¿sí? Porque no somos nada jóvenes, pero sí te puedo decir, por lo menos en mi caso, y creo que en ellos le ha sucedido lo mismo, cuando entrábamos a la competencia en sí con el otro participante, no era en mirada en menos. Era como, al contrario, era puta lo que me ha tocado. ¿Qué me tocó? Puta que me ha tocado. Hubiese sido muy fácil pensar, bueno, elijo al más débil. Pero no era eso, era elegir el que realmente llevaba a cabo. Y esa competencia, yo te digo que me he acordado que he entrado con mucho temor en más de uno. No, y piensa que del mismo modo que nosotros sacábamos de la zona de confort a los participantes, a nosotros también nos sacaban de nuestra zona de confort. O sea, te aseguro que una de las pruebas era un corte que yo había utilizado una vez en mi vida, antes. Entonces, joder, de golpe te tienes que poner las pilas, no es un paseo, ¿eh? O sea, esto no era, bueno, ahora me toca a mí, es un paseo, ¿no? Porque nosotros realmente no contábamos con la información, porque precisamente el programa era que nosotros no contábamos con la información, porque claro, si nosotros ya sabíamos, ahí jugábamos con ventaja. Y creo que una de las cosas buenas que ha tenido el equipo es que en todo momento hemos ido con ese pequeño hándicap, ¿no? Es decir, que no se trataba de que como somos cocineros y tenemos mucha práctica en cocina, podemos hacer lo mismo. Porque muchas veces las cosas, por ejemplo, a mí me pasa, muchas de las cosas que yo haría, yo estoy acostumbrado a trabajar con un equipo. Entonces, claro, de golpe no tienes a uno, venme picando no sé qué, venme haciendo no sé cuánto, no, es tú, te tienes que poner, tienes que calcular el tiempo, si hago esto, cuánto voy a tardar, y no te creas que estamos tan habituados, por lo menos yo, no estoy tan habituado. Sí, es verdad, eso. Eso es bueno, es desafiante. Obvio, Sí. pero eso se refleja, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que va a marcar la gran diferencia, ¿no? A partir del próximo sábado, 17 de julio, a las 14:45 en Chilevisión, y el domingo 18 a las 20 en Space, No te lo puedes va a perder. marcar la diferencia. Muchas gracias y que le vaya muy bien con el... Al final, igual que en cualquier cocina, el cliente tiene la verdad, tiene la razón y tiene el veredicto. Así que vamos a esperar que lo vea la gente y a ver qué les parece, parrilleros. Los ¿Cómo fuegos fueron se siempre? A ver si les vamos a salivar. Sí, Con los claro. galanes, ¿cómo querés? Perfecto, muchas Imposible gracias. perder. Muchas gracias, chiquillos, que estén bien. Muchas gracias, Flor, muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Javiera, muchas gracias, Sebastián. Damos por finalizada nuestra conferencia de prensa por Parrilleros Los Fuegos se Encienden y nos ponemos en contacto con ustedes para pasarles la grabación lo antes posible. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Que Gracias. estén bien. Bien, Chau. chao. Chao, gracias. Chao, chao.